Bueno, la idea es empezar a trabajar un poquito. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ahora les corresponde hacer a los estudiantes. Ahora les vamos a leer, cuando vayan pasando cada uno de los grupos, de alguna manera la síntesis de lo que fue la evaluación. Esta vez nos tocó a la profesora Silvia Fachal y a mí hacer de jurados, ¿no es cierto?, de esta etapa que tuvimos que plantear en este momento. Y la verdad que siempre nos resulta muy difícil el poder decidir quién tiene más mérito que quién cuando tenemos que hacer la correspondiente, digamos, evaluación, ¿no es cierto?, de premios y demás. Pero sí, una de las cosas que siempre nos asombra es la creatividad que tienen nuestros estudiantes, y por eso es que nosotros creemos que hay que apostar mucho a los jóvenes, ¿no es cierto? O sea, los viejos ya estamos medio, a veces cansados de algunas cosas y demasiado estructurados, ¿no?, en lo que planteamos. Pero los estudiantes en general nos han mostrado que se puede hacer alguna cosita extra, distinta, y particularmente distinto a lo que por ahí se hace en la escuela, ¿no?, que la escuela también, la escuela secundaria está muy estructurada y a veces no valora todos los méritos que puedan llegar a tener los estudiantes. Y acá, bueno, en la universidad tratamos también de alguna manera de que hayan algunas modificaciones, ¿no es cierto?, con respecto a esas conductas nuestras, particularmente los docentes, y ver cómo podemos lograr atraer a los estudiantes primero a lo que es la matemática y después que vean que hay ciertas aplicaciones que se puedan llegar a hacer y, bueno, a partir de eso ver qué se puede generar. Entonces la idea sería, a ver si no nos equivocamos, vamos a empezar por el nivel 1, las chicas que fueron las ganadoras de este premio acá en particular, después el nivel 2, los que salieron en primer lugar, los chicos, ¿no? Y después seguimos con el segundo nivel, el segundo premio del segundo nivel. Acá la profe ahora les lee entonces de el primer nivel, si quieren pasar ya. Por suerte, por suerte. Bueno, nivel 1, las matemáticas, el ingrediente secreto de la cocina. La presentación es interesante y genera mucha expectativa. La lectura es bastante amena y recrea algunas situaciones de la vida cotidiana, haciéndolo partícipe al personaje que eligieron para realizar la narración. Son correctos los planteos que realizan respecto de las mediciones, control del tiempo, elaboración de recetas, planteamiento del presupuesto económico y el trabajo de proporcionalidad. Todo eso, Debemos hacer notar que hubo una interesante originalidad en la elaboración de la narración. Felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes. Nosotras somos las ganadoras del nivel 1 con el trabajo de la matemática, el ingrediente secreto de la cocina. Y nosotras somos Burgues Melina, Lola Espiñeira Rojas, Nicole López, Martos Catalina, Sousa Catalina y Vázquez Mía. Antes de empezar con la presentación, queríamos mostrarles la mesa del restaurante de Tular. Nosotras elegimos el tema, el infinitos lenguajes de las matemáticas, porque era el tema que más afianzado teníamos por conocimientos que nos brindó el colegio. Decidimos hacerlo, en este caso, con el gran pastelero de Tular, porque era una figura muy reconocida y más amena a los adolescentes por sus anteriores programas y por los memes que salían de él y porque también lo amamos. El proyecto se llevó a cabo con la idea de hacer algo que tengamos totalmente familiarizado y no solamente número y definición, sino hacerlo con algo, con el lenguaje coloquial en lo habitual y lo cotidiano de la vida.
Bueno, sí. Perdón. Nosotros somos todos de distintas orientaciones. Yo, por ejemplo, soy la única de ciencias. Está de arte y de economía, y todos teníamos distintas materias. Entonces, por ahí teníamos materias más pesadas, materias más tranquilas, y como que se nos complicaban los horarios, entonces decidimos usar más herramientas virtuales que presenciales. Igual nos juntábamos, pero... Bueno, una vez que tuvimos clara la idea de hacer la rutina de un chef, decidimos que a Betular no le iban a gustar las matemáticas, pero un día decidió prestarles atención y ver cómo éstas hacían posible el funcionamiento de su pastelería. Bueno, al terminar el tema, buscamos las explicaciones exactas para que el tema sea más fácil de entender y nada, eso. En base a esto fuimos creando una rutina normal, prestando la atención a ciertos procesos que, por más que sean simples, llevan un gran proceso matemático. Por ejemplo, el hecho de hacer un simple desayuno. Al mismo tiempo, mientras íbamos haciendo esta rutina, nos dimos cuenta que era todo muy perfecto lo que estábamos escribiendo, por lo cual decidimos ponerle ciertos conflictos a Betular para que se dé cuenta de que necesita de la matemática para entender todos los procesos que hace en su día a día. En base a esto notamos que nosotras al hacer el proyecto prestábamos atención a cosas que normalmente no hacíamos, procesos que naturalmente nosotros normalizamos, como el preparar un desayuno, que parece lo más pavo del mundo, tiene una explicación matemática atrás y son cosas que decís, no, esto no puede tener una explicación matemática, pero la tiene, y eso es lo que nosotras intentamos reflejar mayormente en el proyecto. Bueno, en el proyecto lo que decidimos hacer fue primero empezar con la rutina de Betular. Lo primero que hizo fue levantarse y luego preparar su desayuno. Ahí es la primera vez que aparecen las matemáticas en la vida diaria, porque para poder hacerse un café tuvo que medir la cantidad de café y de leche, lo mismo para poder prepararse unas tostadas. Luego las volvió a usar cuando contó la cantidad de kilómetros que debía correr para poder quemar las calorías que consumió en el desayuno. Y a causa de salir a correr y no haber tomado en cuenta el tráfico, llegó tarde al supermercado y Al no haber calculado el tráfico, Betular llegó tarde al supermercado. Después en el supermercado se presentó con la dificultad de, al no saber cómo usar las matemáticas, cuando vos ves un 2x1, un descuento del 50%, ¿cómo haces eso si no sabes de lo más mínimo de las matemáticas? Entonces, tampoco le hizo fácil cuando llegó a la caja y la cajera le expresó que tenía también un descuento con su tarjeta del banco. Entonces, la cajera le tuvo que ir explicando a Betular cómo se hacían esos procesos para que le sea fácil y que pueda pagar lo que tenía que pagar. Entonces, en base a esto, después de salir del supermercado, Betular volvió al restaurante, pero como no había calculado tampoco bien el tránsito de cuando fue al supermercado, resultó que tuvo que cancelar también el desayuno y perder todo ese dinero porque no lo había tomado en cuenta a la hora del cálculo de su día, del tiempo de su día. Al comenzar a cocinar el plato del día, que en este caso fue una entraña con un puré tricolor, se dio cuenta que las matemáticas eran la base para que todo salga bien. Tuvo que empezar calculando la misma cantidad de papa, batata y zapallo para 20 porciones con los kilos de entraña necesarios, dejando una porción para él. Al hacer esto no se dio cuenta que puede sobrar comida o la gente lo puede no pedir, entonces hubo un gran desperdicio por el mal calculamiento. Luego tuvo que triplicar toda la receta del cheesecake para el plato de la tarde. Después incluimos la música, hicimos que vayan unos músicos al restaurante, también se llenó un poco el restaurante y también ahí incluimos como que falló las matemáticas de alguna manera porque el restaurante era para 200 personas y llegaron más. Y los músicos hablaban de las matemáticas,
ponían música y la música era de las matemáticas. Y entonces como que a Betular mucho no le gustaba porque no le gustaban las matemáticas. Entonces habla con un compañero de trabajo, se queja de las matemáticas y el compañero le muestra cómo es importante las matemáticas y más que nada la música, cómo en la música es importante las matemáticas, por más que no lo creamos. Bueno, al día siguiente fue un crítico que se llama Mario, y era de origen, era mexicano, entonces Betular quiso hacer un plato con el que Mario esté familiarizado. Entonces, como no conocía ninguna receta, buscó en el chat GPT algún plato, así sacando el... ¿Cómo se dice? Así puedo encontrar platos típicos que le gustan Claro. el egresante de esa región. Claro, así tuvo el plato principal y el postre. Bueno, y ahí va llegando a la conclusión, que vendría a ser que sin las matemáticas, Betular no puede hacer nada. No podría ni haber, desde haber hecho las compras, no podría haber calculado los ingredientes para hacer la receta, no podría haber, y mucho menos, haber estado viendo los ingresos o egresos, tanto del restaurante como de su cuenta. Con esto queríamos cerrar con la conclusión de que las matemáticas están desde el proceso más simple hasta el proceso más complejo, por lo que lo único que nos queda sería entenderlos, practicarlos y sobre todo mejorarlos. Antes de finalizar, queríamos compartirles a los jurados y a los otros chicos que participaron unas galletitas que trajimos. Muchas gracias a todos por escucharnos y dato de color, hoy es el cumpleaños de Damián Betular, que justo cayó de casualidad, pero nada. ¿Sí? Ah, bueno, 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 bueno. Ustedes, criptomonedas, ¿no? Pasen. ¿Quieren pasar? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Realmente no. ¿Eh? Nosotros nos ubicamos distinto. Igual cuando termine de hablar nos ubicamos. Dale, ahí está. Se ubican ustedes como quieran. Sí, sí. Agarra el... Probalo. Cuando termine de hablar. Vamos. El premio es bueno, nivel 2, primer premio. Criptomonedas, el dinero matemático. El título nos pareció muy original, eligieron un tema que está muy en el candelero y posiblemente sea muy atrayente para el público lector, especialmente para entender cómo operan estas monedas. Muy interesante presentación del trabajo, hicieron una muy buena síntesis de cómo van a abordar la tarea. En algunos pasajes se hace un poquito denso, lo leyeron, ¿no? La lectura con tanta fórmula y discurso. De todas maneras, se aprecia la justificación que permite vincular a la matemática con este tipo de moneda. Buena presentación y adecuado análisis. Tal vez la narración podía haber sido un poco más amena,
pero ello no invalida una lectura fluida y clara. Son claros a la hora de presentar el tema y abordan con muchos conceptos matemáticos el análisis del fenómeno. Felicitaciones. Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Mateo Miseli y en este momento me acompañan mis compañeros Gerardo Romero, Joaquín Leiva, Agustín Rodríguez, Samir Elash y Liwel Barreto. Bien, somos de sexto año del Instituto Cultural Trinidad Suárez de la Orientación Economía. Para este tema que vamos a abordar, elegimos algo que es tendencia últimamente. Creo que todos han escuchado de él. ¿Algunos saben qué son las criptomonedas? Exacto. Las criptomonedas son otra forma de representar el dinero. En este caso va a ser digitalmente. Se van a utilizar diferentes tipos de códigos para lo que es, digamos, garantizar la seguridad de las transacciones y para controlar la creación de nuevas unidades. Van a operar dentro de una red descentralizada de computadoras. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que no va a haber una entidad única que las controle. Van a tener más libertad de movimiento. Y se van a utilizar principalmente para comercializar bienes y servicios, para invertir y transferir valores de forma más segura dentro del Internet. Bueno, elegimos este tema principalmente porque es una rama nueva dentro de la economía y además, a diferencia de otras partes de la economía, otras teorías, donde la matemática es como algo complementario, en las criptomonedas la matemática juega un rol vital, puesto que la composición de las mismas es base en todo en matemática y en símbolos matemáticos. Por esto elegimos este tema principalmente porque todo es matemática. Bien, como vemos, las criptomonedas son otra forma de representar el dinero. Estas mismas van a estar respaldadas por una base monetaria programada. ¿Qué quiere decir que esté programada? Que no van a producir más del tope o del límite que ya tienen preestablecido. En el caso de los bitcoins, el tope y el límite que tienen son de 21 millones de unidades. Caso contrario pasa, por ejemplo, en nuestra moneda de circulación, el peso, que se emite constantemente, por lo tanto no va a tener un límite. Como cualquier otro tipo de moneda va a ser afectada por lo que es la oferta y la demanda monetaria. Pero para entender este sistema vamos a desviarnos un poco a un concepto nuevo, la blockchain. Esta misma va a ser el lugar en donde se van a almacenar bloques. Estos bloques son los encargados de producir criptomonedas y también de almacenar o resguardar lo que es información y diferentes tipos de datos. Como muy bien vemos en la imagen, podemos visualizar diferentes tipos de bloques que están acumulados, lo que van a formar una especie de cadena. Que a su vez, cuando se crea un nuevo bloque y se une a esta cadena, podemos ver y visualizar lo que es la altura de la blockchain. Bueno, como podemos saber, estos conceptos son bastante primordiales y algunos dirían que son muy básicos, pero hay que tenerlos en cuenta para las fórmulas que vienen ahora en un rato. Lo importante para tener en cuenta es que son muy fáciles de relacionar los símbolos matemáticos con las criptomonedas. Primero, como dijo mi compañero, los bloques producen bitcoins. Pero tenemos una cuestión. ¿Cómo se hace para parar la producción de la criptomoneda? Bien, el creador de Bitcoin, Satoshi, diseñó un sistema el cual se llama halving. Se lo podría llamar como una revolución que surge cada 210.000 bloques producidos. Este sistema lo que hace es reducir a la mitad la recompensa por bloque producido. En un principio, los bloques generaban 50 bitcoins. Luego del primer halving, generaron 25, luego del segundo, 12,5 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se calcula la recompensa? Para empezar con esto, necesitamos primero saber cómo se consigue el número responsable del cálculo, que sería halving. Justamente como bien mencionamos, este se calcula mediante la función que se llama floor,
Su naturaleza proviene de la informática y específicamente de la programación. Como podemos ver, es una función que afecta a un argumento, en este caso sería la altura, que sería un punto de estudio, dividido 210.000. La función floor cumple la función de redondear siempre para abajo. Es decir, si tengo 3,9, me va a redondear a 3. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando calculamos la altura de un halving, es decir, de punto de estudio, podemos reemplazar halving acá con el número resultante. En el caso actual sería 50 dividido 2 elevado a la 3. Es decir, que cada bloque produciría 6,25 bitcoins. Como podemos observar, este es un gráfico en el cual representa el cálculo de la recompensa a medida que van pasando halving. Un dato de color podría ser la producción de un bloque surge cada 10 minutos aproximadamente. Es decir, todo es aproximado. Como pudimos ver en el gráfico anterior, de 2009 al 2012 sucedió un halving, pero no sucedieron justamente 4 años así derechos. Es todo aproximado. Ahora, ¿por qué estamos hablando de recompensa? Bueno, la recompensa se ve involucrada en otra fórmula, que es el cálculo de suministro, que en un principio, como bien hicimos antes, tenemos un punto de estudio. Entonces, vamos a tener que reemplazar, o mejor dicho, ver la altura, a qué número de bloques pertenece, para poder reemplazar bien la recompensa por altura y así observar cuánto se suministró de Bitcoin en ese punto de estudio, a partir de hasta ese punto de estudio. Luego tenemos una fórmula que es la fórmula de suministro total, que es como una comparación del suministro hecho hasta el planeado, es decir, hasta 21 millones de Bitcoins. Como podemos observar, hay símbolos que llaman la atención que son poco comunes. Bien. Bueno, uno de estos símbolos puede ser la notación sigma, como lo podemos ver acá. ¿Alguna vez escuchó o vio este símbolo? ¿No? Bueno, básicamente sirve para sumar gran cantidad de datos o términos de una secuencia numérica. Pero para calcular la sumatoria del cálculo de suministro, primero debemos aplicar una progresión geométrica de la siguiente forma. Bueno, ustedes se estarán preguntando qué es una progresión geométrica. Bueno, básicamente es una sucesión exponencial en la cual un número se va a multiplicar o dividir por una constante para obtener el siguiente resultado. Bueno, en el caso del Bitcoin, esta progresión es decreciente, debido a que la base del exponente exponencial, básicamente, es fraccionario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, como explicó mi compañero anteriormente, esto es gracias a los halvings, debido a que al reducir el sistema de recompensa, esto se ve afectado en la emisión monetaria de la misma moneda. Bueno, una vez haciendo todo este cálculo, vamos a combinarlo con una progresión de serie finita. ¿Qué es una progresión de serie finita? Estarán preguntándose. Bueno, básicamente es una secuencia de números finitos ya definidos, es decir, tienen un límite. ¿Y esto por qué? Bueno, se dice que en la historia del Bitcoin habrá aproximadamente 32 halvings, ya hipotéticamente programados. Bueno, todas estas fórmulas sirven para complementarse y hacer que el funcionamiento de esta misma sea correcto. Pero nos encontramos con un problema a la hora de graficarlas. Por tentación, por tendencia, incluso por costumbre, estaríamos graficando una función exponencial de decrecimiento clásica. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos adentramos en el mundo de las criptomonedas, nos vamos a dar cuenta que esto no es así exactamente. Y esto es debido a que cuando estemos por graficar, vamos a graficar una función o un tipo de función partida. Pero que luego de investigarlo, descubrimos que tiene un nombre específico. Básicamente se llama función de parte entera, o más bien conocido como función floor, la que acaba de mencionar mi compañero Gerardo. Es por eso que tiene una naturaleza de una función exponencial de decrecimiento, pero con esta particularidad de que
a la hora, como no toma en cuenta los números decimales, hace un corte radical y se inicia de nuevo el ciclo, ya que una vez pasado cierta cantidad de bloques, reinicia ese ciclo para producir nuevas criptomonedas. Bueno, en cierta parte este gráfico representaría el suministro total a lo largo del crecimiento de los bloques de Bitcoin. Por un lado tenemos en el eje Y la cantidad de recompensa que se va a emitir por bloque, y en el eje X estarían la cantidad de bloques por las cuales se van reduciendo esas recompensas. Bueno, como vemos en este gráfico, podemos decir que a mayor cantidad de bloques generados, la recompensa va a ser mayor nominalmente. Es decir, que cada Bitcoin valdrá más a mayor cantidad de bloques generados. Ahora lo que les vengo a presentar brevemente es cómo podríamos, utilizando la geometría fractal, predecir o intentar comprender los movimientos de los valores de mercado, ¿no? ¿Qué es la geometría fractal? Bueno, es toda aquella estructura irregular y fragmentada que podemos ver o observar en la cotidianidad que presentan distintas características, pero la más importante es la autosimilitud. ¿Qué es eso? Es decir, que una forma de la estructura total se va a ir repitiendo gradualmente más pequeña, indefinidamente. Eso es un tema que desarrollamos a principio de año con las profesoras en el colegio. ¿A qué voy con esto? Es que en el ámbito financiero es muy utilizada esta rama matemática, ya que podemos ver los movimientos y los comportamientos de los mercados y analizarlos junto a esta rama. Es decir, podemos ver el comportamiento del Bitcoin, del valor del Bitcoin, el cual presenta autosimilitud, si lo vemos de cierta manera, en días, en todo un año. Pero también este mismo comportamiento de un año se puede ver en días, meses, en minutos y segundos. O sea, está todo relacionado, es un entero. Muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible predecir el movimiento futuro de un activo? Debería ser imposible predecir el futuro, ¿no? Y yo digo que no es imposible. Y esto es gracias a una herramienta llamada el exponente de Hertz. Esta herramienta maneja variables entre 0 y 1. Una vez realizado el estudio de la autosimilitud, si los resultados que nos otorgan son menores a 0,5, el comportamiento de la moneda se dice que va a ser aleatorio. En cambio, si los resultados que nos otorga son valores mayores a 0,5, se dice que los precios van a ser predecibles. O se sabe a dónde va a ir la moneda. Muy bien, esto genera una disputa con la hipótesis del mercado eficiente. ¿Qué dice esta hipótesis? Básicamente que ningún activo puede ser predecible y son todos aleatorios. Eso es básicamente un dato de color. Y bueno, para terminar con esta charla, vamos a desarrollar una pequeña conclusión en donde vamos a comentarles cómo fue realizar esta investigación sobre las criptomonedas. Bueno, principalmente arrancar con el hecho de que para poder entender las criptomonedas en sí, no solo utilizamos conceptos de matemática, sino que tuvimos que ir a ramas como la informática e incluso la programación. Además, tuvimos en cuenta las correcciones que nos hicieron a nuestro trabajo y las tratamos de implementar en el oral para que quede más fluido. Y por último, recalcar que, por ejemplo, a la hora de investigar sobre este tema, cuando íbamos a alguna página o buscar bibliografía sobre el tema, encontramos que no había casi nada en español, sino que estaba en inglés, en ruso o inclusive en japonés. Exactamente. Y para traducir esta información recurrimos a herramientas como ChatGPT, que está mal vista erróneamente porque nos permitió indagar mucho más en esta información. Además, aprendimos contenidos nuevos que ni siquiera nuestros profesores acompañantes sabían, como por ejemplo la función Flor, que bueno, es de informática, y repasamos contenidos que ya vimos a principio de año, como lo pueden ser los fractales. Dicho todo esto, esperamos que hayan entendido todo, que no hayan quedado dudas, y que de paso se hayan interesado y les haya agarrado la misma curiosidad a nosotros por el tema. Muchas gracias.
Ahora los presento y ustedes Dale. empiezan. Este es el control, ¿no? Dale, gracias. Ok, allá. Bueno, presentamos el segundo puesto del nivel 2. Ciencias que hablan a través de la matemática. Muy buena e interesante la introducción, que revela de alguna manera cómo se va a encarar el trabajo. Muy interesante también la síntesis para justificar el involucramiento de la matemática en la transversalidad de la vida cotidiana. Tal vez la extensión del análisis de cada área involucrada en el desarrollo no contribuya a que su lectura sea amena y llevadera. Interesante descripción de los aportes que realiza la matemática a las distintas ciencias, artes y deportes. La presentación es un poco extensa y no hay conclusiones, eso lo habíamos dicho, ¿sí? La narración es muy formal y cumple con los estándares científicos. Utilizan un lenguaje adecuado y relacionan los fenómenos analizados con conceptos matemáticos. Son claros a la hora de fundamentar las razones por las que presentan este material, pero volvemos a reiterar que la extensión del trabajo les juega en contra de una mejor valoración de la tarea. Nada más que eso, pero felicitaciones. Bueno, buen día. Nosotras somos Tatiana Zambrana, yo soy Micaela Ayala, Candela Añasco, Rocío Castillo y Delfina Carrasco. Nosotras somos sexto del Instituto Provincia de San Juan y nosotras en este trabajo lo que buscamos plantear es cómo podemos encontrar las matemáticas en cada rincón de nuestra propia vida, en cada ciencia que hagamos, en cada actividad que realicemos y también a lo largo de los años en la historia de todo nuestro universo. Bueno, para comenzar voy a empezar a explicar cómo se vincula la biología con las matemáticas. Las matemáticas sirven para estudiar muchísimos procesos dinámicos biológicos y abarca absolutamente todas las áreas de la biología. Por ejemplo, una de ellas es la medicina. Se puede emplear la matemática para crear aparatos modernos de diagnóstico, como por ejemplo el que se observa, que es el diseño de cirugía ocular. Entonces, se puede decir que la matemática y la biología son la pareja ideal. En lo que fueron transcurriendo estos años del siglo XXI, la biología ha tenido muchísimos éxitos y en gran parte se debe gracias a las matemáticas. Por ejemplo, las matemáticas nos sirven para analizar, describir y explicar distintos procesos biológicos, como se utiliza la estadística para explicar los distintos fenotipos que requieren de pruebas de hipótesis y de probabilidades. Bueno, de acá surgen lo que es la biomatemática y la bioestadística. Gracias a la biomatemática se puede comprender la unión de una molécula de ADN, gracias a la teoría de los nudos, y gracias a la teoría de los grupos se puede explicar algo tan sencillo como la forma de caminar de los animales. Además, la biomatemática nos permite encontrar estructuras fractales en lo que son los vasos sanguíneos y en algunas estructuras de los pulmones. Y también la geometría euclídea nos permite comprender por qué los virus tienen forma de icosaedro. Bueno, el más importante desafío y en mi opinión el que más me gustó investigar
fue cómo se vinculan las matemáticas con las distintas enfermedades. Por ejemplo, una de las enfermedades que los matemáticos han estado investigando es el glioblastoma multiforme, que es un tumor cerebral muy agresivo. Entonces, la idea de los matemáticos es desarrollar distintos modelos que ayuden a amortiguar la evolución de dicha enfermedad. Y otra enfermedad que también he estado investigando es el Alzheimer. Y bueno, el último ejemplo práctico de la matemática en lo que es en el ámbito de la medicina es cómo nos permite estimar cuánto tiempo un paciente es detectado como enfermo hasta que es hospitalizado o ingresado a la unidad de cuidados intensivos, o en el peor de los casos fallece o contrariamente es dado de alta. A continuación, con lo que podemos seguir con una ciencia que sigue hablando a través de la matemática es la física. La física podemos decir que es el resultado entre el razonamiento físico, lógico, temporal y espacial, y la suma con la matemática. Antes de justificar la suma esta, voy a decir que es incorrecto decir que la física es pura matemática, ya que la física necesita ser justificada obligatoriamente mediante algo físico y que esté ligado totalmente a la realidad. Pero yo puedo decir y afirmar que la física sin la matemática no podría existir, ya que la física necesita ser traducida matemáticamente y necesita tener los símbolos y los aspectos y los conceptos matemáticos para poder traspasar todos los que son los principios y las leyes de los universos, y también para poder condensar mediante fórmulas, números y sus propios conceptos todo lo que son las teorías y las teorías universales a través de las fórmulas matemáticas. Así como en la física se encuentra la matemática, también lo podemos encontrar en la química. En esta puede ser usada, por ejemplo, en fórmulas, en cálculos para determinar las reacciones químicas, en la representación de elementos químicos, balanceo de ecuaciones, análisis de fenómenos químicos y entre otros. Las matemáticas se encuentran en casi cualquier disciplina y son muy escasos, casi inexistentes, en los que se encuentran aislados del mundo numérico. Un ejemplo es la geografía. En esta se estudian los patrones y propiedades físicas, la representación matemática de la superficie terrestre y da un marco seguro para la localización, distribución y representación del espacio geográfico. En esta también se determinan los patrones y establecen medidas relacionadas con las características de la Tierra, en la cual se destacan las coordenadas geográficas. Bueno, ahora nos focalizaremos en una de las otras áreas que nosotras planteamos en nuestro trabajo, la cual es la filosofía, que con la matemática presentan una relación integrante, en la cual se la utiliza para obtener aproximados acerca de las respuestas gracias a su capacidad de explicación, en la que los números se encuentran en el centro de ambas disciplinas. El primero, Pitágoras, fue el primero en acuñar ambos términos, tanto filosofía como matemática, categorizándolos. Como podemos ver, matemática se deriva de un término griego, matema, que se traduciría como lo que se aprende, mientras que filosofía se cambió por uno el que ama saber. Entonces diríamos que un filósofo es aquel que ama, busca y desea encontrar la sabiduría a través de los conocimientos. Así, durante la cultura griega, por un gran impulso de la escuela pitagórica, las matemáticas fueron sentando bases y básicamente interpretándose y desarrollándose para que se reduzca la ciencia de las cosas a números. De esta manera, tanto la matemática como la filosofía tienen un origen común, que es que sientan sus conocimientos y ganas de desarrollarlos
a partir del pensamiento racional. De esa manera surgieron conceptos tan básicos como los que son los números y la geometría. Durante la cultura griega, por ende, los grandes matemáticos influyentes eran filósofos. Eso quiere decir de que ellos mismos sentaron las bases de la ciencia moderna que consideramos básicas para el entendimiento humano. Nuestra conclusión fue de que las matemáticas necesitan precisar conceptos, mientras que la filosofía vendría a ser todo lo contrario. Busca expandir y respuestas y enriquecerse con sabiduría. Por lo tanto, al querer llegar a un punto de confluencia de ambas, puede ser muy sencillo o muy complejo a la hora de buscarlo. Bueno, ahora queremos hacer un parate acerca de un concepto que hemos utilizado y expandido mucho en nuestro trabajo, que podría ser algo que se emplea mucho en la vida cotidiana, pero que no está a la simple vista, que es el número de oro. Lo pueden reconocer así, o también como razón divina, proporción divina, razón áurea, razón máxima y media, número de Dios, número de oro, etc. Básicamente se atribuye su descubrimiento a la escuela pitagórica, la cual lo simbolizaba a partir de una estrella de 5 puntas en la que se puede encontrar el número de oro en varios lugares. Se simboliza a partir del símbolo griego phi, que se atribuye a Fidias, un arquitecto griego, el cual fue el que se encargó del Partenón, el templo de Atenea, que dato de color, emplea también el número de oro en su frente. Es un valor numérico irracional debido a sus cifras infinitas, que básicamente asimila la proporción que hay entre una recta, un segmento A y B, en el que A es mayor que B, en la cual se establece la siguiente relación. Que la longitud total, es decir, el segmento A más el B, es al segmento mayor de A, lo que este segmento mayor de A es al segmento B. Sé que es un poco confuso, pero acá está explicado algebraicamente. Bueno, queriendo expandir acerca de este descubrimiento del número de oro, un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci expandió sus estudios y descubrió lo que hoy conocemos como secuencia de Fibonacci, que básicamente consiste en una secuencia de números en la que 2 números consecutivos, al sumarlos, da como resultado el siguiente número de la secuencia. Podemos ejemplificarlo en este esquema de conejos, que básicamente representa que conforme a los meses, por ejemplo, al primer mes tenemos un par de conejos, al segundo están llegando a la madurez sexual, mientras que al tercero obtenemos el doble del primer número, obteniendo 2 y así consecutivamente. La misma relación se puede ejemplificar en un rectángulo y obtener lo que conocemos el famoso espiral de oro. Bueno, la relación entonces entre la secuencia de Fibonacci y el número de oro es que al tomar más números de la sucesión, tenemos como cociente entre un número y su anterior, a un cociente que da cada vez más resultado al número de oro, o sea, 1,6,8 y prosigue. Bueno, otra disciplina que también está muy vinculada con la matemática es la música. Para los antiguos griegos, la música era considerada como una ciencia y la utilizaban para explicar las órbitas de los planetas y las estrellas. Por otra parte, también estaban los pitagóricos, los cuales eran un culto y quienes juraron mantener en secreto todas sus discusiones. Es por ello que casi ningún documento sobrevivió o ninguno. Pero sí se sabe que Pitágoras hizo un experimento con cuerdas vibratorias.
y llegó a la conclusión de que si se divide a una cuerda por una proporción, ya sea 2 dividido 1, 3 dividido 4 o 3 dividido 2, y se pulsa una cuerda, como lo haríamos con una guitarra o con un violín, se obtiene una relación armoniosa, es decir, que las notas están en consonancia. Entonces, se puede decir que la relación entre la música y la matemática es natural e incuestionable. Ambas buscan la belleza, ambas son lenguajes abstractos y universales, por lo que requieren del aprendizaje para poder descifrarlas, y ambas requieren de la creatividad para poder desarrollarse. En conclusión, aprenderlas en conjunto no es más que continuar este paralelismo natural. Bueno, ahora siguiendo con el ámbito artístico, a mí en lo personal me gustó más explayarme en la área de las artes, en la cual la matemática, con el anterior dicho número de oro, pudimos explayarlo y ver cuánto era su expansión dentro de los ámbitos estéticos artísticos, debido a la hora de buscar una armonía visual que casi no se percibe, pero que realmente funciona. De esta manera podemos encontrarla en obras de arquitectura ultramente conocidas, como lo es el Partenón de Grecia, o la Torre Eiffel, o las pirámides de Keops. Y también en obras consagradas, como lo son la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, y el Renacimiento de Venus. Sin embargo, las matemáticas siguen y siguieron entrando en el camino de las artes, como por ejemplo podemos encontrar el recurso de las asimetrías, que se pueden emplear tanto en un simple boceto a la hora de hacer un rostro, o en obras como El hombre de Virtuvio. Bueno. También otro recurso puede ser el triángulo de Sierpenpink, en la que se emplean fractales anteriormente mencionados, o también el recurso de la perspectiva, en el que muchas rectas paralelas pasan por un punto de fuga, generando profundidad y para que dé ese efecto en el arte. Aunque los términos de arte y matemáticas no parecen tener sentido si se los nombra, en momentos de la historia sí tuvieron puntos en los que dieron mucha importancia para uno y para el otro, como por ejemplo uno de esos momentos fue durante la primera mitad del siglo XX, donde surgieron las vanguardias, los movimientos vanguardistas, que uno de los más reconocidos son el cubismo y el neoplasticismo, que básicamente pretendían presentar de diferente manera una abstracción total de la realidad, utilizando ya sea geometría, ángulos bien marcados, etc. Bueno, yo voy a explicar cómo las matemáticas se relacionan con la naturaleza. La naturaleza está compuesta por una serie de formas geométricas por sucesiones de números. La proporción áurea está presente en la naturaleza, en las nervaduras de las hojas, en el grosor de las ramas, en el caparazón de los moluscos, en la semilla de los girasoles, en los cuernos de las cabras. Incluso en la anatomía del cuerpo humano se basa en una relación estadística y aproximada de número de oro, como la relación entre la altura del cuerpo humano y la altura de su ombligo, la relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla, o la relación entre el diámetro de la boca y el de la nariz. En la molécula del oro también podemos encontrar la proporción del número de oro. En la naturaleza tenemos elementos matemáticos, como por ejemplo en la circunferencia, en los troncos de los árboles, en las simetrías, en las alas de las mariposas, en el pavo real. Otros ejemplos son, puede ser el rostro de los guepardos, las hojas de los árboles o las flores, en las formas geométricas, en las manzanas, las naranjas y las telas de araña, en los espirales, en los girasoles, galaxias, en los pétalos de las rosas, en las piñas, en las esferas, en las naranjas, en los ojos de los animales, en las piedras, y en el hexágono, en
en la molécula del benceno y otro ejemplo puede ser las celdillas de las abejas. En las hélices, en el crecimiento de una planta trepadora, en la cola y el cabello de algunos animales y en los coqueteros. Y por último, tenemos a los fractales, como por ejemplo los girasoles, los caracoles y la mayoría de los árboles. Bueno, a continuación tenemos una ciencia que es muy actual, que es la informática. La informática se basa en las matemáticas, ya que las matemáticas son el soporte y la base de estas. Por lo tanto, tanto nuestras computadoras como nuestros teléfonos, como la robótica, como la inteligencia artificial, dependen de la matemática. El tipo y el nivel de matemática que se necesita para tener conocimientos informáticos dependen mucho y van desde lo muy básico a lo muy complejo. Uno de estos ejemplos de básico a complejo los puedo dar a continuación. El primer ejemplo, que es más básico, es el sistema numérico binario, que se trata desde los números 0 y 1, que codifica cada uno de los conceptos de la informática dentro de los aparatos tecnológicos. Pero esto es codificado para que sea entendido por nosotros a través del sistema hexadecimal, que utiliza los 9 dígitos decimales y las letras de la A a la F. También tenemos como ejemplo las estadísticas, la álgebra lineal, tenemos los cálculos integrales, los cálculos diferenciales y por último un concepto bastante complejo como lo es la transformada de Fourier, que es el espectro de frecuencias de una función que nos permite pasar señales físicas a señales digitales. Todo esto nos ayuda con la transmisión, la recepción y la obtención de información a través de estas mismas señales que nos deja pasarlas a lo digital. Esto nos ayuda, por ejemplo, con las imágenes digitales médicas, con la señal Wi-Fi, con las redes móviles 4G y también con la intercepción de mensajes a través de la señal. En las matemáticas, en la informática, las matemáticas, como ya lo dije, son la base. Por lo tanto, todas nuestras aplicaciones informáticas y tecnológicas son con algún aspecto matemático. Por lo tanto, en las aplicaciones y en varias cosas que nosotros usamos en la vida cotidiana, tienen la matemática y la informática incluida. Puedo dar como primer ejemplo los algoritmos. Los algoritmos son una serie de pasos que nos ayuda a resolver un problema matemático. El algoritmo más importante o el más conocido capaz es el de Google, el de las respuestas de Google. Google tiene patentado varios algoritmos que nos ayudan a descifrar las respuestas que nosotros damos al preguntar algo en el buscador. Por lo tanto, esto está basado en un análisis de datos, de clics, de cuánto tiempo vos estuviste en la página, de cuántas personas entraron a la página y un montón de variantes más. Como segundo ejemplo, puedo dar el sistema CAPTCHA, o un CAPTCHA que es un test informático que nos ayuda básicamente a prevenirnos del robo cibernético o del spam. Básicamente esto está en casi todas las páginas donde nosotros tengamos que iniciar una sesión o poner nuestros datos para asegurarnos de que quien está respondiendo es un humano y no es una inteligencia artificial. También tenemos el tan usado ahora código QR. El código QR es básicamente una demostración del código binario a través de cuadraditos blancos y cuadraditos negros, que nos lleva básicamente a una página web, a un enlace o a una aplicación. Y por último tenemos al código ASCII, que es un código alfanumérico que enumera cada tecla del teclado universal de todas las computadoras. Y por ejemplo acá tenemos al numeral que está enumerado como 35 o como 035. Bueno, ahora voy a explicar cómo las matemáticas también se encuentran en la vida cotidiana. En la mayoría de las actividades que realizamos se usan conceptos matemáticos.
Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y vemos los descuentos o las promociones, incluso a la hora que tenemos que pagar. Cuando realizamos estimulaciones de tiempo y espacio, como por ejemplo para ir al colegio o a la escuela, cuando estamos en la cocina y necesitamos preparar alguna receta, o incluso en los planes de pago. Sin darnos cuenta, en la mayoría de los elementos que utilizamos diariamente también se encuentra el número de oro, como por ejemplo en la tarjeta SUBE, en el DNI, en la mayoría de las marcas de autos, en la marca de Apple y en el logo de Pepsi. Si queremos calcularlo, nos vamos a dar cuenta que sí se encuentra el número de oro. Entonces, por último, la última disciplina es el deporte. El deporte también incluye muchísima matemática, por ejemplo, para calcular las áreas de un juego, para llevar registros de los récords locales, nacionales y mundiales, ya sea de un equipo o de un jugador, para más o menos tener noción del rendimiento promedio de un jugador y para elaborar el cuadro de posiciones. Más específicamente, por ejemplo, en el fútbol se hace un cálculo para, con los puntos promedios por partido para saber en qué tabla de clasificaciones se encuentra un equipo. O si no, el jugador debe saber en qué... No pases. O si no, un jugador... Bueno, basta. O si no, un jugador debe saber. O si no, un jugador debe saber en qué ángulo debe patear la pelota para marcar un gol o hacer un pase seguro a su compañero. Bueno. Pasa la diapositiva. Bueno, en el básquet, por ejemplo, este arco le indica al jugador, o sea, es un cálculo que se hace que le indica al jugador qué puntos valen, o sea, qué lanzamientos valen 2 puntos o cuáles valen 3. Por ejemplo, este círculo que se encuentra en el medio de la cancha indica a los jugadores en qué posición deben colocarse. Y también no nos podemos olvidar que el lanzamiento que realizan los jugadores son tiros parabólicos. Y por último está la natación. En la natación se cuentan los metros nadados para que completan los tramos y los cuerpos deben colocarse para un cierto tipo de técnicas. El cuerpo debe estar a 0 grados para que no se genere una resistencia con el agua y el brazo debe formar un ángulo de 90 grados. Y bueno, entonces, en conclusión, las herramientas de las matemáticas se encuentran en todas partes. Y para concluir, queremos mostrar un video que realizamos que muestran lo que acabamos de explicar.
Nos dejaron mudos, todos los grupos. La verdad que, primero y principal, con la profe Fachales, que tuvimos que hacer la evaluación, y fue muy, pero muy difícil. Y hoy, viendo en vivo y en directo, ¿no es cierto? Porque en el papel es una cosa y en vivo y en directo es otra. La verdad que nos quedamos recontra asombrados y comprobamos, ¿no es cierto?, que la producción que hacen los estudiantes, la verdad, es espectacular. Así que los felicitamos a los tres grupos, perdón, porque la verdad que fue una producción excelente y además que lo estábamos charlando también con las profes del jurado que va a tener que corregir los exámenes. El tema es con qué soltura lo han podido hacer, con qué precisión lo han podido hacer, qué bien se han desempeñado. Yo, a la edad de ellos, no me hubiera presentado a esto, pero ni loco, pero excelente la presentación, el trabajo que hicieron, lo escrito y la presentación acá. Así que excelente, los esperamos el año que viene, los esperamos a los otros profes también, que vengan con sus estudiantes. Hay que animarse, porque la verdad que esto es una, digamos, forma distinta, ¿no es cierto?, de avanzar sobre la matemática que, como decíamos al principio, parecería que fuera un cuco y no lo es. Sirve como para justamente ser un disparador y pensar que hay algunas cositas que se pueden rescatar de ella. Así que muchísimas gracias. No sé, Norma, si vos querés decir algo. Chiquito, porque la verdad que las presentaciones hablaron bastante de los chicos y un poco lo que les decía yo al inicio, esto de el proceso que ellos tuvieron que hacer, que es todo un tema que a veces cuesta un poco en el aula hacerlo con los estudiantes, pero tal vez estos eventos los hacen que ellos se animen, pero por sobre todo lo que significa investigar, volverse curioso de cosas que tal vez no lo eran, de entender cosas que no entendían y que ahora lo entienden mejor o de otra manera. Realmente lo que quiero es agradecerle a los profesores, porque los alumnos lo hicieron genial, pero sin el profesor, sin la orientación, sin el colegio, sin la institución colegio, que es el que los alberga, el que les da el lugar, el que les da el espacio. Ahí decían que se tenían que poner de acuerdo, que de las materias, que eran de distintas orientaciones. Bueno, eso es todo trabajo en equipo y eso se obtiene de instituciones que están comprometidas con hacer eso por la educación de sus hijos. Así que realmente felicito a las instituciones, a los profesores por animarse. Sin ustedes este evento no lo podríamos hacer, son ustedes los que traen a los alumnos por querer llevar adelante el desafío. Y bueno, y acá personalmente a todo el equipo que está por acá, a los profes de mis cátedras, a mi personal, a los sistemas, a toda la facultad que colaboró para que esto se pueda realizar y espero que ellos se hayan sentido como en su casa. Para nosotros es un placer recibirlos. Así que hasta el año que viene.